Bueno, fíjense que en todo esto que estamos viviendo en el avivamiento aquí en Rey de Reyes, el Padre ha puesto el día de hoy un tema el cual el Espíritu Santo quiere desarrollarlo por medio de mí, y gloria a Él, en su misericordia, amor, gracia, por humildad, y se lo quiero compartir. Por favor, pongan atención, porque va a estar muy bueno. Fíjense que hay ciertas claves para que nosotros podamos sostener el avivamiento en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos un avivamiento en nuestra vida, tenemos que lograr entender que no solamente es para un momento, que no solamente es para yo venirme a llenar aquí a la iglesia y cuando yo llegue a mi casa que todo sigue igual. El avivamiento, digo, el avivamiento es para que yo lo tenga conmigo siempre. Si usted se da cuenta, cuando el Pentecostés sucedió, que cayó el Espíritu Santo sobre los discípulos, sobre los apóstoles, lo que sucedió fue que trascendió. Y cuando trascendió, eso llega al resultado de que hasta nosotros somos resultado, valga la redundancia, de eso mismo. Entonces, lo que usted el día de hoy está haciendo con su vida espiritual y con su avivamiento, le tengo la extraordinaria noticia que va a trascender a punto de que los hijos de 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 sus hijos van a tener esta misma llama que se llama el Espíritu Santo de Dios. El punto aquí es poder nosotros lograr contener, lograr nosotros sostener, y no solamente que esté en nosotros, sino que crezca en nosotros el avivamiento. Usted diga conmigo, tengo que ser fiel. Muchas veces nosotros le somos fiel al Padre, y le somos fiel no tanto a Él, sino a las bendiciones que me da. Pero al Padre, se recuerda que el día de los milagros estuvimos hablando acerca de que muchas veces nosotros somos más fieles a los milagros que al dador de milagros, y lo mismo vamos a establecer el día de hoy, solo que de una forma diferente. Yo tengo que ser fiel al Padre por sus beneficios, bendiciones y promesas, no solamente, sino que tengo que serle fiel por quien es Él. Pongan atención aquí. Vamos a poner el ejemplo de Sophie y mi persona. Digamos que el día de hoy, y es un ejemplo, ¿verdad? El día de hoy yo me fuera a otro país por 3 meses. Yo me fuera a Italia a trabajar por 3 meses, a abrir una obra allá, y a Sophie le toca quedarse acá. Y digamos que en Italia el Padre me bendice, me regalan una casa, me regalan un carrazo. Y yo digo, Padre Santo, pues aquí me bendijo, ¿verdad? Me prosperó y demás y demás. Y Sophie no me va a amar más porque yo tengo cosas materiales. Sophie me va a amar a mí por quien soy yo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hemos visto muchos ejemplos de cómo el Padre ha levantado a parejas en la parte económica, en la parte emocional, y tal vez al principio no tenían muchas cosas, pero pasan los años, el Padre bendice, 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 a punto de que son muy prósperos, pero la persona no ama por las bendiciones, sino ama por quien es su pareja. Y yo creo que me logra entender esto. Yo no me tengo que serle fiel al Padre entonces solamente por sus beneficios, bendiciones y promesas, sino por quien es Él, quien es nuestro Padre. Entonces, el apóstol Pedro, que en ese entonces no era proclamado apóstol aún, fue leal con Jesús. Entonces, si usted lee la vida de Pedro, era un discípulo el cual se rompía la cara por Jesús. Era un discípulo que yo supongo que haber tenido un carácter así bien fuerte, haber tenido un carácter bien duro, ¿verdad? Bien fuerte, haber sido hasta como brincón, como bronquero, ¿verdad? O sea, sentía con Ana y iba a Pedro a darle, ¿verdad? O sea, Pedro era de esos discípulos y amigos que se rompían la cara por uno. Entonces, llega un momento en donde el Señor Jesús le dice, ahí vas a ver que antes de que te cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Y yo le dije al Padre, le dije, mira Padre, ¿por qué si Pedro era tan pilas siendo fiel a Jesús? Era tan fiel, era tan creyente de lo que él estaba viendo. O sea, él fue el que caminó sobre las aguas, él fue el que hizo tantos prodigios, él terminó sanando enfermos con su sombra, tantas cosas que hizo Pedro. ¿Por qué le falló al Señor Jesús? ¿Verdad? O sea, póngase a pensar, no es una cosa que uno diga, no sé. Y el Padre me decía que en ese momento Pedro se atemorizó. Pedro llegó un momento en donde simplemente le dio miedo. Y muchas veces a nosotros nos da miedo. ¿Cuántos sintieron miedo, por ejemplo, en la pandemia? Fue horrible, ¿verdad? Fue horrible. Diría por ahí un compadre, fue horrible. Y nos atemorizamos. El punto es que yo no tengo que dejar que cualquier situación
haga que yo no le sea fiel al Padre. Entonces, diga conmigo, la fidelidad hace que el avivamiento permanezca en mi vida. Entonces, si usted se da cuenta y va a revisar a la palabra, a los diferentes personajes de la Biblia, los que fueron fieles permanecieron. Por ejemplo, Noé. Noé fue hallado justo delante de los ojos de Dios porque él hacía las cosas bien, las cosas correctas, de una forma correcta. ¿Y qué? Dios lo salvó a él y a su familia. Permaneció siendo fiel. Imagínense el acoso social que ha de haber sufrido Noé, porque lo tildaban de loco, lo tildaban de chiflado y demás, pero a él no le importó porque el Padre le había soltado una palabra y esa palabra la tenía que cumplir. Y lo mismo le quiero decir el día de hoy. El Padre hoy le quiere soltar palabra, le quiere soltar promesa, bendición, le quiere soltar algo distinto, y usted va a ser fiel y yo voy a ser fiel por quien es Él, no solamente por lo que Él me soltó. Y pase lo que pase, en cualquier lugar del mundo seremos fieles a nuestro Padre. Den un buen aplauso a nuestro Padre fiel. El libro de Génesis, capítulo 39. Libro de Génesis, capítulo 39. Capítulo 39, versículo del 1 al 12. El título es José y la esposa de Potifar. Escuche bien. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia para un egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le sirvió, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Que ahorita en la par, sos de hermoso semblante. Y si no, no va a ser mentiroso, ¿verdad? Verso 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los que estaban en la casa. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él le dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y ya conocemos el resto de la historia, si no lo puede leer en el libro de Génesis. Si usted se da cuenta, la historia de José siempre ha tenido como demasiadas partes de donde verla. Unos piensan que José era muy pilas porque el padre le concedió los sueños, otros piensan que José fue imprudente, y podemos ver tantas cosas, tanta revelación que ahora el padre José tuvo en su vida. Y el día de hoy me quiero enfocar en la fidelidad de José hacia Potifar, y no solamente hacia Potifar, sino hacia Dios. Y yo tengo que entender que debo ser fiel a nuestra autoridad celestial, pero también debo ser fiel a la autoridad terrenal. Usted se da cuenta, José siendo fiel, puede que el terminar de esa parte en la casa de Potifar no fue tan agradable, pero lo agradable fue no cómo terminó José, sino lo que José produjo en el cielo. Entonces muchas veces pensamos que por caer en algún lugar terrenal yo tengo que hacer las cosas. Yo no tengo que pensar de acuerdo a lo terrenal, sino tengo que pensar qué diría mi Padre. Entonces por eso es que el Espíritu Santo en las películas, en las caricaturas, lo ponen de tal manera que lo ponen aquí un blanquito y un rojito, y es así. O sea, el Espíritu Santo es Él. Cada vez que usted y yo hagamos algo, pregúntese: ¿qué diría mi Padre de mí? No diga qué diría el pastor, qué diría la pastora, ¿qué diría mi Padre de mí? O sea, ¿qué diría el Padre de lo que usted hace en lo oculto? ¿Qué diría el Padre de lo que usted hace en lo público?
Dice la palabra que el Padre exalta a los que en lo oculto lo buscan, ¿verdad? Entonces yo tengo que entender y tengo que saber qué hacer. Entonces José se negó a ofender a Dios, José se negó a ofender a su amo, y escuche bien, y José se negó a ofender a su asignación. Son tres cosas bien importantes para los que escriben o para los que apuntan, no al Padre, escríbenlo. José se negó a ofender a Dios, a su amo, o sea, a Potifar, y a su asignación. Yo tengo que entender que esas razones son tres razones para que yo sea fiel, siendo la primera, o sea, Dios lo más importante. Si usted trabaja en un lugar en donde usted no es el dueño, séale fiel a Dios, séale fiel a su jefe y séale fiel a lo que a usted le mandaron a hacer. Mira, hazme un favor porque tal. No, yo no estoy para hacerte favores a ti. Yo estoy para cumplir lo que mi jefe dice. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo lo que es ser fiel, nosotros vamos viendo que el avivamiento siempre va a estar en nosotros. El sueño que el Padre le había dado a José, o los sueños que el Padre le habían dado a Josué, siempre permanecieron en su espíritu porque José le era fiel a Dios. Si José en algún momento cometió el error de hablar antes de tiempo, ya pasó eso, ya estaba en la casa de Potifar. Él ya no podía hacer nada para regresar a la casa de su papá, pero sí podía hacer algo y era ser fiel. Entonces, cuando yo decido tomar acción, cuando yo decido cambiar mi manera de vivir por ser fiel, el Padre me mira a mí y el Padre dice: ese es mi hijo, esa mi hija, me es fiel y yo voy a permanecer en ella, yo voy a permanecer en él. Entonces no sé en qué situación usted está en su vida, no sé qué situación se va a enfrentar usted en su vida, pero lo que sí sé es que si usted le es fiel a Dios, si usted le es fiel a sus autoridades en la tierra y si usted le es fiel a la asignación del Padre para usted, el avivamiento se va a mantener sobre de su casa. Las asignaciones de José eran las siguientes. La primera era que él era el mayordomo de la casa de Potifar. Pero si usted se puede dar cuenta, José llegó a tener tanta gracia que Potifar le concedió que le dominara toda la casa. Pero si nosotros lo ponemos en equivalencia o en paralelo, es algo muy parecido a lo que Dios hizo con Adán y Eva. Les digo, hagan lo que quieran aquí en el huerto del Edén, pero hay una cosa que no pueden tocar. Lo mismo le dijo Potifar a José: tú me vas a administrar mi casa, a administrar mis bienes aquí adentro en el campo, pero hay una cosa que tú no me puedes tocar y se llama mi mujer. Entonces muchas veces tenemos que lograr entender que el Padre pone a disposición nuestra todo, pero muchas veces va a haber una cosa a la cual nosotros no podamos hacer. Y esa cosa se llama tentación. Tentación. La tentación yo tengo que quitarla de mi vida, la tentación yo tengo que sacarla de mí. Tengo que entender que la tentación es lo prohibido para mí como hijo del Padre, para usted como hija del Padre, lo cual no tengo que caer. La segunda asignación de José es el que él tenía el poder por sobre de todo lo que tenía Potifar. Entonces tengo que entender que José, al momento de no tocar a la esposa de Potifar, él no ejerció poder sobre algo que no le fue asignado. Entonces por eso es tan importante lograr entender nuestras asignaciones y diseños. Si el día de hoy usted no sabe cuál es su asignación en el reino del Padre, no sabe cuál es su diseño, no sabe ni por qué rayos está aquí en la tierra, el día de hoy usted va a salir con su diseño establecido, con su asignación revelada, porque el Padre le quiere dar un futuro de bienaventuranza. El Padre lo quiere ver feliz, el Padre lo quiere ver contento, el Padre lo quiere ver fiel. Yo no sé si hay alguien que me lo crea, pero el día de hoy el Padre lo quiere ver bien. Yo tengo que entender que la lealtad y la fidelidad abren puertas. ¿Está conmigo? Amén. La lealtad y la fidelidad abren puertas, pero las puertas que abren no debería de ser la razón por la cual yo soy fiel. ¿Está aquí conmigo? Amén. ¿Está aquí conmigo? Amén. Las puertas que la fidelidad y la lealtad abren no debería de ser la razón por la cual yo soy fiel. Yo debería de ser fiel porque fue lo que el Padre me dijo. Yo debería de ser fiel a quien el Padre me asignó. Entonces yo tengo que entender
Y le vuelvo a decir lo de los milagros. Yo no tengo que andar detrás de una puerta abierta. Yo tengo que andar detrás del Padre que es dueño de todo. Yo no tengo que andar detrás de un milagro. Yo tengo que andar detrás del dador de milagros. Yo no tengo que andar detrás de una bendición, porque la palabra dice que el bien y la misericordia me va a seguir a mí. Yo no tengo que andar detrás de alguien o de algo. Yo tengo que estar no de esas pertenencias, de esas bendiciones, sino detrás de la persona que es nuestro amado Padre. Entonces puede ser que el día de hoy lo hayamos hecho al revés. Puede ser que el día de hoy lo estamos haciendo al revés. Yo estoy buscando a Dios porque quiero que me bendiga y que me saque de un problema, y no por quién es Dios. ¿Está aquí conmigo? Pues puede ser que el día de hoy usted haya venido destruido, cuando usted vino a la iglesia vino destruido, buscando la solución de algo o la solución a algo, pero el día de hoy el Padre le está diciendo que en Él está la solución y que usted no tiene que buscar la solución del problema, sino que tiene que buscar a quien le va a solucionar el problema. Son dos cosas muy diferentes. ¿Está aquí conmigo? Entonces yo siento que el día de hoy hay milagros en el ambiente, hay bendiciones, promesas, hay prodigios, hay señales, hay de todo lo que el Padre quiere mandar para esta casa preciosa y para su gloria en el nombre de Jesús, pero tenemos que estar concentrados en serle fiel a Él por quien es y no por lo que da. Entonces yo tengo que entender que el movimiento del reino, el movimiento espiritual es a quien yo me debo. Entonces la lealtad y fidelidad abre puertas, se lo repito, pero las puertas no deberían de ser la razón principal por la que yo soy fiel. El Padre hizo prosperar todo dentro de la casa y en el campo por medio de José, porque José tenía gracia. Entonces mire qué interesante, son dos tipos de bendición y son dos tipos de trabajo. Uno es en casa y uno es en el campo. Si usted se da cuenta, obviamente en el campo está hablando de ganado, está hablando de bueyes, está hablando de tal y tal y tal, animales, está hablando de cultivos, está hablando de siembras. Y en la casa, me imagino que por el rango que tenía Potifar, tenía un montón de gente a su cargo, tenía un montón de siervos y si no, que hasta esclavos. Entonces son dos cosas diferentes. El Padre, cuando usted le es fiel a Él, quiere bendecirlo en su casa y bendecirlo en su trabajo. Entonces yo le quiero decir el día de hoy, y lo quiero ministrar, quiero que levante su mano al cielo, y yo le doy la gracia en el nombre poderoso de Jesús que usted necesita para poder bendecir su casa, para poder bendecir su trabajo, para que usted sea bendito en todo lo que haga. Y diga conmigo, todo lo que mis pies toquen, va a ser mío. Y todo lo que mis manos toquen, va a prosperar, porque le seré fiel al Padre. Denle un fuerte aplauso a nuestro Padre amado. Entonces el Padre lo quiere prosperar a usted adentro y fuera. Lo quiere prosperar a usted en todo aspecto. El punto es cómo está su nivel de fidelidad el día de hoy. Le vuelvo a preguntar, ¿usted le es fiel al Padre por lo que le da? ¿O usted le es fiel al Padre por quién es el Padre? Entonces muchas veces tenemos que entender que la fidelidad no solamente es no cambiarme de iglesia. Ojo aquí. Que nos confundimos. Yo estoy siendo fiel a Dios porque no me he cambiado de iglesia. Eso es parte de entender la asignación de cada quien. Padre me asignó, gloria al Padre, al Rey de Reyes. Yo aquí tengo que estar para toda mi vida. Yo no me hago en otra iglesia, no sé si a usted le ha pasado, pero yo no me hago en otra iglesia. Voy a usar palabra chapina. Yo no me hallo en otra iglesia, ¿verdad? Así decimos acá. No, porque es la casa asignada. Entonces, mire qué interesante esto, porque José, siendo una casa de un egipcio, encontró favor y gracia del Padre con Potifar. Entonces, el Padre me hablaba y me decía que cuando yo entiendo la asignación a casa Rey de Reyes, yo soy fiel al Padre, le soy fiel a mi casa, obviamente el Padre me va a bendecir. Pero cuando yo llevo esa unción de fidelidad, no solamente aquí en la casa, sino la llevo para afuera, para mi trabajo, para mi casa, esa unción se tiene que derramar y también tengo que hallar gracia y favor. Entonces no se sorprenda, bueno, sorpréndase, pero usted ya sabía que el Padre lo quiere bendecir. No se sorprenda usted entonces si le suben su sueldo, si le confían más. Siento que hay personas a las cuales le confían llaves, por ejemplo. No sé si usted ha visto la parte de las llaves. La parte de las llaves es algo bien fuerte.
¿Alguien le confía en llaves? Yo lo siento aquí. ¿A alguien le dan llaves de una oficina, de una casa, de alguien? ¿A alguien le dan llaves? Eso es algo bien fuerte. Imagínense que alguien le diga, mire, ¿qué pasó aquí? Solo tú tenías llave, ¿verdad? Bájate eso. Es una responsabilidad bien fuerte. ¿Cómo usted va a actuar a esa responsabilidad? Si usted es jefe aquí y usted confía llaves, ¿cómo usted actúa con la persona a la cual usted le da las llaves? Entonces yo debo de lograr entender, tengo que entender, amados, que el serle fiel al Padre no solamente es no cambiarme de casa o de iglesia, sino que tengo que entender que tengo que ser fiel a la asignación que Él me dio. Le voy a decir algo. José, por la gracia, por lo chulo que era físicamente, se pudo haber acostado con la mujer de Potifar sin ningún mayor esfuerzo de parte de él, porque ella era quien lo pretendía. En vieja fe. No, entonces, sin ningún problema. Y así es la tentación. Cuando la tentación llega, es bien fácil agarrarla, pero decirle no es lo que cuesta. Entonces, ahí está el punto, amados, que cuando yo digo no, o cuando yo sé decir que sí, es donde el Padre se agrada, porque yo lo estoy haciendo bien, o porque yo lo estoy haciendo mal, obviamente no se va a agradar. Entonces el avivamiento es un mover del Espíritu Santo, el cual yo debo de conservar, el cual yo debo de tener. Y le quiero preguntar algo: ¿cómo se conserva una buena relación? ¿Cómo se conserva una buena relación? Póngame atención, amados. Ayúdenme. Confianza. ¿Qué otra cosa? Fidelidad. Honestidad. Comunicación. Sinceridad. Con un regalito aquí, con un regalito allá. ¿Verdad? ¿Cómo? Que sea recíproca. ¿Cómo se conserva una relación? Te vuelvo a decir, muchas veces nosotros buscamos al Padre solo por las bendiciones, sino por quien es Él. Póngase a pensar en esto. ¿Qué pasaría si el Padre lo buscara a usted? ¿Por qué usted le puede dar a Él?